Ya, entonces arranco. Sí. Ya, vale. Listo. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches con todos. Eh, un placer estar con ustedes. Primero que nada, agradecer la invitación de ACIME, ok, para poder compartir con ustedes. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy viendo la lista de participantes y conozco a varios, ya sea de fundamentos, incluso algunos me suenan de LPO, a otros los conozco de la vida, a otros de Facebook, TikTok, Instagram, varios lugares. Ok, así que está bien, está bueno. Quien no me conoce, soy el profesor David Enrique Ayasi Bardales y voy a acompañarlos un poquito en estos 3 talleres para el tema de explicarles o recordarles algunos, como bien dice por ahí Alejandro, los que eran los conceptos de lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Ok? LPO. Algunos he visto por ahí que recién han llevado fundamentos de programación, no importa, igual lo vamos a utilizar, parte de lo que hemos visto en fundamentos, pero si alguno todavía va a seguir llevando suave, ¿ah? No vayan a confundir los conceptos de POO y quererlo aplicar a fundamentos, a eso no se vale. Le van a poner 0, por si acaso, ¿ya? Aviso desde ahorita, ¿ok? Lo digo porque tengo un alumnito este semestre que ya llevó el PO, no sé cómo ha hecho, y está llevando fundamentos, y tuve que ponerle el par en one, ¿no? Digo, no me vayas a hacer clases ni nada por el estilo, porque te aplico, ¿ah? Ya sabes, entonces, por si acaso, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. En realidad, yo soy poco de hacer o de utilizar una PPT, yo soy más de hacer cosas prácticas y temas prácticos, así que ¿les parece si tratamos de ver todos los conceptos aplicándolos a un casito? Puede ser. Y en base a eso vamos conversando y vamos trabajando. ¿Ok? Con fe la hacemos en 2 horas. No me pidan break nomás. ¿Ya? ¿Ok? A ver, entonces voy a compartirles mi pantalla para comenzar. Si van a llevar lenguaje de programación orientado a objetos, LPO, ya saben con quién no meterse. O sea, conmigo. Ok, a ver, espera. Vamos a ver por aquí. Tengo un casito por acá. A ver, ¿qué lo vamos a tomar? Ok. Aquí está. PUC 2023-0. Vamos a poner aquí taller LP. Ahí está. Práctico. Y aquí vamos a comenzar a conocer todos los conceptos. ¿Ya? Y vamos a comenzar. A ver. Ya. A ver, regálame un minuto para poder tener el caso bien y comenzar a trabajar. Bien. Ya. Listo. Listo, ahora les voy a compartir la pantalla. Muchachos, por favor, necesito que colaboren, que participen, ¿ok? Que pregunten, que las dudas que tengan las hagan en cualquier momento, no hay problema, yo puedo repetir varias veces algo. Ya si son muchas, ya los mando asesoría, que no hay.
¿Ok? Así que vamos a ver. A ver, muchachos, vamos a comenzar. Este es el casito que vamos a trabajar durante el taller. ¿Ok? Pero primero vamos a iniciar con algunos conceptos importantes. ¿Ya? Voy a poner aquí, voy a abrir un PowerPoint. Les podría mostrar el PowerPoint del curso. Yo dicto el curso de programación orientado a objetos, LPO, para ustedes, que creo que en su mayoría deben ser ingenieros mecatrónicos, si no son todos, o futuros ingenieros mecatrónicos, si es que no son todos. Y no tendría mucho sentido utilizar las PPTs del curso, ¿no? Porque las van a ver dentro del curso. Entonces, o ya las vieron los que ya llevaron, ¿no? Entonces, prefiero trabajar o armar un material en ustedes en conjunto y de paso vamos trabajando, ¿ok? Así entre nos. Entonces vamos a comenzar aquí a trabajar y vamos a poner un primer título que se llame, pues, lenguajes de programación o la programación orientada a objetos. Ya más que lenguaje de programación, vamos a poner aquí la programación orientada a objetos. Permítame un minuto, por favor. Sí, regálame un minuto. Ya, perdón, mil disculpas. Un temita acá. Ya, entonces vamos a comenzar a trabajar lo que corresponde a la programación orientada a objetos. Ok, para ello, primero tenemos que ver que dentro del ámbito de la programación existen muchos paradigmas. ¿Qué viene a ser un paradigma? Un paradigma en programación viene a ser una especie de patrón, por así decirlo, ¿no? O algo que se encuentra definido y que sirve para, no le quiero decir un dogma, pero es como que una forma de trabajo, ¿ok? Que sirve para poder solucionar ciertos tipos de problemas, ¿no? O ciertos tipos, ciertas situaciones a nivel de la programación, ¿ok? El paradigma que normalmente con el cual uno inicia en el mundo de la programación es el paradigma estructurado. Y el paradigma estructurado es el que creo que la mayoría, si ha llevado un curso introductorio de programación, puede ser el curso de fundamentos de programación, tal vez, en la universidad o cualquier curso de programación en algún otro lugar, normalmente empiezan viendo lo que es el paradigma estructurado. ¿Cuál es el paradigma estructurado? El paradigma estructurado es aquel que te indica cómo tú tienes que programar o desarrollar un programa, con elementos básicos, siguiendo una estructura básica que normalmente es secuencial, eh, línea por línea, ejecución, secuencia por instrucción por instrucción, de forma secuencial, para lograr un objetivo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Vamos a abrir aquí un IDE de programación que creo que la mayoría debe conocer, como es el DEF-C, C++. Y por ejemplo, aquí vamos a desarrollar lo que corresponde a un programita bajo el paradigma estructurado, ¿no? No lo voy a explicar mucho, solo quiero explicarles un poquito cuál es el concepto de paradigma estructurado y cuál es la diferencia, sobre todo con el concepto de programación orientada a objetos, ¿ok? Que es otro tipo de paradigma completamente distinto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a trabajar y voy a, por ejemplo, querer sacar el promedio de notas de 3 alumnos. Vamos a imaginar que 3 alumnos dan su examen parcial final y quiero sacar el promedio de las notas que obtuvieron los 3 alumnos. Entonces yo, si quiero hacer un programa que me permita calcular el promedio de notas que voy a obtener de 3 alumnos, entonces yo tendría que identificar, como siempre hemos dicho, cuáles van a ser nuestros datos de entrada.
¿no? Recuerden que en todo programa, en todo problemática de programación, no importa si sea estructurado, si sea orientado a objetos, si sea modular, no importa el tipo de paradigma que utilicemos, siempre tenemos que identificar con qué datos contamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, me están pidiendo calcular el promedio de notas de 3 alumnos, ¿ok? Entonces yo voy a decir aquí, no se preocupen si no conocen el lenguaje C todavía. Simplemente quiero que vean cómo podría ser este programita de cómo calcular las 3 notas. Entonces yo podría decirle aquí, por ejemplo, ingrese la nota del alumno 1, ¿no? Y aquí lo vamos a leer. Nota 1. Y luego le voy a decir que ingrese la nota del alumno 2. Ingrese la nota del alumno 3. Nota 2 y nota 3. ¿No? Vamos a definir nuestras variables. Nota 1, nota 2, nota 3. Vamos a guardar esto en taller. Luego le puedo pasar los ejercicios a Lucía para que ella les pueda retransmitir. No hay ningún problema. Vamos a poner aquí main promedio de notas. Ok, listo. Entonces, aquí tendríamos las 3 notas de los alumnos y tendríamos que calcular el promedio, ¿no? Por ejemplo, el promedio, ¿no? El promedio sería de las 3 notas, nota 1, más nota 2, más nota 3, todo esto entre 3. Y como queremos que sea un número real, lo casteamos para que nos salga un promedio real y al final vamos a imprimir lo que es el promedio. El promedio de notas es porcentaje LF promedio, ¿no? Y acá vamos a declarar nuestras variables. Nuestra variable promedio. Listo, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un problema. El problema que tenemos que solucionar es que necesitamos calcular el promedio de 3 notas, perdón, el promedio de notas de 3 alumnos, ¿ok? Que han dado su examen parcial. Una pregunta muy sencilla, algo bastante simple, donde simplemente nos interesan las 3 notas, calcular su promedio y escribir el resultado. Es decir, a nivel operativo, a nivel algorítmico, no es tan complejo, porque necesito solamente los datos simples, que son las notas, hacer una operación y realizar un cálculo, ¿no? Y realizar una impresión de resultados. Si yo imprimo esto, ¿no? Voy a ingresar mis notas, aquí tal cual, 15, 12, 20, y me sale que el promedio de notas es 15.6667. Entonces, hasta aquí es un problema no tan complicado, es un problema que busca procesar y busca trabajar sobre todo datos básicos, nativos. Dentro de la programación existen lo que se llaman, con lo que conocen los tipos, estos elementos que están aquí se les conoce como variables. ¿Ok? ¿Qué es una variable? Una variable viene a ser vamos a decirle, ya es una palabra que permite guardar un valor, es un elemento que permite guardar un valor en programación. Entonces, dentro de las variables, en los lenguajes de programación, tienen ciertos tipos de variables, ¿ok? Ciertos tipos de datos. Por ejemplo, tenemos las variables que van a guardar números enteros, tenemos las variables que van a guardar números reales, tenemos las variables que van a guardar letras, variables que van a guardar palabras, ¿no? Etcétera. Entonces, las variables, que son los elementos que permiten de alguna u otra manera poder almacenar información, pueden ser de distintos tipos. Y normalmente todos los lenguajes de programación manejan los tipos de datos nativos o los tipos de datos primarios, por así decirlo, o primitivos, ¿ok? Los cuales son los que les acabo de mencionar. Int, entero, real,
carácter, cadena de caracteres, ¿no? Dentro de los principales. Incluso hay otros un poquito más avanzados como son los arreglos, pero siguen siendo tipos de datos nativos. ¿Por qué? Porque lo único que nos permiten almacenar son valores, un valor, nada más. Si yo quiero almacenar en mi variable nota algo, lo único que puedo almacenar es un valor, una nota. Si yo quiero almacenar aquí, lo único que puedo guardar es un valor, una nota. ¿Ok? O sea, no me da la chance de trabajar mayor información si yo quisiera hacerlo en variables primarias o variables nativas, porque eso me guardan información muy puntual, un valor puntual, que para ciertos tipos de ejercicios nos sirven, nos ayudan, como en este, ¿no? Yo quiero simplemente calcular el promedio de notas de los 3 alumnos. Ahora, la cosa se va complicando si es que, por ejemplo, nosotros quisiéramos trabajar más información en este problema. Por ejemplo, no solamente me interesa calcular el, el promedio de los 3 alumnos, sino, por ejemplo, a mí me interesa trabajar toda la información del alumno. Y cuando hablamos de toda la información del alumno, estamos hablando no solamente de la nota, estamos hablando tal vez de su nombre, de su apellido, de su dirección, de una especialidad, de en qué facultad está, ¿no? Entonces, ahí ya cambia un poco el giro del problema. Ahí ya no es tanto un problema donde voy a necesitar simplemente variables sencillas, variables de tipos de datos primarios o nativos, ¿no? Para realizar ciertas operaciones o ciertos cálculos. No, ahora la complejidad comienza a avanzar, no tanto por el cálculo, sino por la información que necesitamos manejar. O sea, ya no solamente me interesa manejar un dato del alumno, en este caso de la nota. No, ahora me interesa manejar más datos de los alumnos. Entonces, ahí es donde comenzamos a diferenciar los distintos tipos de problemas o de software o de soluciones de programación que podemos encontrar. ¿Ok? Cuando se trata de un problema un poco más orientado a la parte algorítmica, es decir, a solucionar un problema con datos sencillos, datos simples, sin necesidad de guardar mucha información, podemos trabajar con un diseño estructurado sin ningún tipo de inconvenientes. Dentro del diseño estructurado, nosotros incluso podemos trabajar otro concepto o otro paradigma, que es la programación modular, ¿no? Si han llevado ya algún curso, sobre todo el curso de fundamentos de programación, van a recordar que dentro del paradigma de diseño estructurado existe lo que es la programación modular. ¿Qué te dice la programación modular? La programación modular te dice no realices o trabajes todo dentro de un solo subprograma o dentro de un solo módulo, sino que utiliza pequeñas subrutinas o pequeños submódulos para poder desarrollar lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí que es, voy a poner acá, ¿no? Paradigma de programación estructurada. Y acá le podríamos aplicar el concepto de paradigma de programación modular. Entonces, ¿por qué podríamos incluir el tema de programación modular? Programación modular implica trabajar con funciones. Entonces, yo voy a venir por acá y voy a decir, por ejemplo, para hacer este cálculo del promedio, voy a utilizar una función, un módulo, algo que forma parte del paradigma de programación modular. Aunque no lo crean, el concepto de módulos se utiliza también bastante en la programación orientada a objetos. ¿Ok? Solo que lo camuflamos y lo hacemos parte de otra instancia mayor. Pero el concepto de módulo es exactamente el mismo que se ve en programación modular. Así que es importante conocerlo. ¿Qué significa la programación modular? La programación modular significa que nosotros para poder resolver nuestro problema, pequeño, mediano o gran problema, deberíamos utilizar algunas subrutinas o algunos módulos, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? Claro, Ludwig, exacto. Al final,
estos módulos, cuando lo llevamos hacia la PO, se convierten en métodos, ¿no? Sí, pero por eso es importante conocerlos. Entonces, ya en el paradigma de programación estructurada y en el paradigma de programación modular, ya nos están enseñando hasta cierto punto algunas cosas y algunos conceptos que se utilizan después en la PO. Entonces, no quiero entrar de frente a la PO sin hacer tal vez un repaso o un review de estos conceptos, si es que ya los dejaron un poquito atrás, ¿no? Para que recuerden, porque muchos de estos los vamos a aplicar allá. Por ejemplo, esto que hemos hablado de datos nativos o tipos de datos primarios, lo vamos a utilizar en programación orientada a objetos. Lo que estamos hablando ahorita de módulos o funciones, vamos a utilizarlo en programación orientada a objetos, solo que lo vamos a reorganizar, le vamos a dar otro matiz, le vamos a dar otro giro, pero el concepto como tal por detrás sigue siendo el mismo. Una variable tiene un dato primario, un dato nativo para guardar un valor, dependiendo del tipo de dato. Una función es una subrutina, es un módulo, un conjunto de instrucciones que tiene un fin, ¿no? Que puede ser hacer un cálculo, que puede realizar un proceso, que puede generar un reporte, lo que desea, ¿no? Lo que desee, ¿ok? Pero tiene un fin. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a recordar un poquito la programación modular, para los que no recuerdan mucho. Entonces vamos a poner por aquí. Y voy a crear, por ejemplo, una función que me calcule este promedio de notas, ¿no? Recuerden que las funciones son subrutinas que tienen un fin, ¿no? Tienen un objetivo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso vamos a crear una subrutina, un módulo, una función que tenga por objetivo que me calcule el promedio de 3 números o el promedio de 3 notas. Entonces yo voy a llamar esta función, por ejemplo, aquí, voy a decirle que me devuelva un tipo de dato double y le voy a llamar calcular promedio, por ejemplo. Y recuerden de que toda función necesita de datos para poder solucionar o lograr su objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a decir que va a recibir las 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Y lo que va a hacer esta función es calcularme el promedio, ¿no? Los que ya han llevado fundamentos saben de que en lenguaje C, que es el que estoy utilizando ahorita, las funciones hay que normalmente definirlas acá como los prototipos. Y acá abajo hay que implementar. Hay que implementar. Listo. Entonces acá vamos la implementación. Implementación de la función o del módulo, ¿no? Da lo mismo el nombre. Y aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a hacer este cálculo. Y voy a devolver el valor, ¿cierto? Voy a declarar mi variable. Y todos felices y contentos. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer la invocación a la función. En vez de poner la fórmula i, hago la invocación. ¿No? Nota 1, nota 2, nota 3. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, en el paradigma de programación modular, estamos viendo que la idea es que un algoritmo, perdón, un programa, un módulo, no haga todo el trabajo de la solución del problema, sino que se pueda apoyar en otras funciones, en otras subrutinas, ¿no? Para que puedan trabajar el tema de realizar algunas acciones, ¿no? Como por ejemplo aquí calcular el promedio, ¿no? Voy a poner aquí el programa se apoya en la función calcular promedio para realizar el cálculo. Listo. Ahí está. ¿No? Entonces ahí se está apoyando para eso, ¿no? Para realizar el cálculo. Listo. Ya está. Ok, entonces hasta aquí es un review simple. Programación estructurada. Aquí hay que
trabajar bajo este esquema. En la programación estructurada, las instrucciones se ejecutan una debajo de otra, ¿ok? En ese orden secuencial. Y cuando llamas a una función, en este minuto se queda ahí en stand-by la ejecución, viene aquí, lo ejecuta y luego regresa. Y luego continúa. ¿Ok? Entonces, para más o menos redondear este primer intro a las programaciones y recordar, ¿no? La programación básica que existe es la programación estructurada, que normalmente se suele apoyar mucho con la programación modular. La idea es que este tipo de programación nos permita resolver problemas un poco más de cálculos algorítmicos, que no manejen mucha información, por así decirlo, para procesar, sino más que todo temas numéricos, algo un poco más sencillo a nivel, y que todos sean normalmente datos nativos, o sea, enteros, reales, caracteres, letras, ¿no? Nada de datos complejos, ¿ok? Como tal. Y para ello uno puede trabajar tranquilamente lo que es la programación estructurada, que es la primera. Y esta es la base de la PO que ahorita vamos a comenzar a explicar. ¿Ok? Hasta aquí, ¿han recordado un poquito? ¿Se entiende? ¿Han podido ver esto? ¿Vamos bien? ¿Ya tienen, se han ubicado? ¿Todos han visto algo de programación en su vida? ¿O no? ¿Hay alguien que no ha visto nada de programación? Para saber. ¿O todos sí tienen alguna noción? ¿Todos al menos sí han llevado algún cursito de programación? Al menos el de fundamentos, que es el de generales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, ok. Ya, ok, perfecto. Entonces estamos ready. Ajá, ya. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a dar el salto a, a lo que es la programación orientada a objetos. Y ahora voy a pasar a mi PPT. Ahora sí. ¿Qué viene a ser el paradigma de la programación orientada a objetos? ¿Cómo es que nace el paradigma de la programación orientada a objetos? Conforme fueron pasando el tiempo y conforme fue avanzando el tema de la programación en el transcurso de los años, ¿no? Las organizaciones, entiéndase por organizaciones, las empresas, ¿ok? Eh, comenzaban a tener una mayor demanda de manejo de información. Es decir, al inicio se podían contentar con manejar solamente los precios, o manejar solamente las cantidades, o manejar solamente el nombre de los productos, qué sé yo. O sea, información puntual. Y con eso podíamos procesar, trabajar y trabajábamos a través de la programación estructurada, porque la programación estructurada soporta manejar datos, lo que son datos nativos, que son datos puntuales y datos bien simples. ¿Ok? Sin embargo, conforme la industria fue avanzando, las empresas comenzaron a demandar mayor tipo de información. Y conforme fueron demandando mayor tipo de información, a los programadores les fue un poco más complicado poder satisfacer ese manejo de toda la información que las organizaciones requerían con la programación estructurada. ¿Por qué? Porque se comenzaron a llenar de variables. Por ejemplo, si a mí me dicen en este ejemplo que también quieres leer el nombre de los 3 alumnos, yo tendría que, por ejemplo, colocar aquí, declarar estas variables, ¿no? Créanme por fe, ¿sí? No es que quiero que sepan qué cosa es, ¿no? Simplemente créanme por fe. Si quiero manejar el nombre de los 3 alumnos, tendría que manejar así. El nombre del alumno 1, el nombre del alumno 2 y el nombre del alumno 3. Si quieres manejar el apellido paterno de los 3 alumnos,
1, 2, 3. Si quieres el apellido materno, bueno, necesitarías 3 variables más. Profe, también quiero su especialidad. Bueno, necesitarías 3 variables más. Entonces, te das cuenta cómo por cada información que tú deseas del alumno, tienes que ir creando variables y te vas llenando de variables. Ojo, estamos trabajando con 3 alumnos nada más. Imagínate si quisiéramos 10. Alguien por ahí podría decir, profe, pero trabajo con arreglos. Ok, pero recuerda que los arreglos te ayudan a trabajar datos de un mismo tipo, ¿no? Y solamente un dato por cada elemento. Entonces, igual no te salvas de tener un arreglo para los nombres, un arreglo para los apellidos paternos, un arreglo para los apellidos maternos y un arreglo para todo lo que quisieras. Si quieres un nuevo dato, otro tipo de dato. Entonces, conforme la industria fue avanzando en el tiempo, las empresas necesitaban manejar mayor tipo de información de sus negocios, ¿no? De los negocios a los cuales ellos se dedicaban. Entonces, ante ello, comenzó a aparecer la necesidad de poder trabajar lo que son datos dentro de la programación que no solamente me permitan almacenar un valor, sino que tal vez me permita ir más allá de lo evidente y comenzar a trabajar un conjunto de valores, ¿no? Un conjunto de datos, como si fueran uno solo. Es decir, ya no trabajarlos por separado, por ejemplo, nombre separado del apellido paterno, separado del apellido materno, separada de la nota, ya no trabajarlo separado como 4, sino comenzar a dar ese siguiente paso de abstracción. Por ello, una de las características que tiene la programación orientada a objetos es la abstracción. Dar ese siguiente paso de abstraernos y comenzar a identificar dentro de nuestra problemática entidades o tipos de datos superiores a los nativos, que más bien estos tipos de datos superiores permitan manejar en su interior un conjunto de datos nativos. Pero ojo, este conjunto de datos nativos no puede ser definido ni trabajado de cualquier forma, no, tiene que tener un orden lógico. Y el orden lógico es que este conjunto de datos nativos tengan o den sentido a esta entidad superior de información que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, si la empresa quería manejar la información de los clientes y el cliente tenía, era una empresa, tenía por datos el RUC, la razón social, la dirección, el nombre del gerente general, etcétera, el rubro del negocio. Entonces tenías que manejar 5 datos para 5 variables para un cliente. Si querías 2, ya tenías 10. Si querías 3, ya tenías 15. Si querías manejar mucho, ya tenías 5 arreglos para cada, donde el cliente comenzaba a trabajarse por separado. Entonces, ahí es donde comenzaba a aumentar la complejidad y decía, oye, ¿por qué tengo que trabajar el nombre del cliente 1 o el nombre de mi cliente separado de su apellido, separado de su apellido paterno, de su apellido materno, si al final toda esa información me trabaja a un cliente? O sea, toda esa información le pertenece a un cliente. ¿Por qué trabajarla por separado? Y es ahí donde aparece el concepto de programación orientada a objetos. ¿De qué trata la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos trata de dar ese paso de abstracción, pasar ese nivel de abstracción y comenzar no a pensar en datos simples como estos, sino a comenzar a pensar en datos complejos
o en datos compuestos, o en datos un poco más elaborados, que finalmente luego terminan siendo, cuando se definen y se le dan valores, terminan siendo objetos. Entonces, a partir de ahí es donde aparece el concepto de programación orientada a objetos, donde la finalidad es, cuando tengo un problema que me están planteando, yo ya no voy a comenzar a trabajar y no voy a comenzar a pensar en datos simples, o sea, en datos que me guarden un valor. No, yo lo que voy a comenzar a hacer es comenzar a pensar en datos compuestos que me ayuden a solucionar mi problema. ¿Por qué? Porque la idea de este tipo de soluciones o la idea de este tipo de sistemas es poder manejar un conjunto de información que sea más amplia a la de datos sencillos como vimos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí podríamos decir que la programación orientada a objetos inicia con un proceso de abstracción, que es uno de los primeros puntos, ¿no? Donde el programador, vamos a decirle programador, en realidad es el analista, pero ya que estamos en programación orientada a objetos, vamos a decir que el programador, donde el programador tiene por objetivo identificar, ¿ok? Nuevos tipos de datos que van a representar a una entidad, ¿ok? Entiéndase por entidad un concepto que está compuesto de varios datos primarios. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver cómo va su nivel de abstracción. Por ejemplo, a ver, vamos a imaginarnos todo, vamos a tratar de hacer algo simple con el tema académico, ¿ya? Que ustedes conocen mucho, ¿ok? Pregunta. Estamos diciendo que una entidad es un concepto que está compuesto de varios datos primarios que guardan relación entre sí. ¿Okay? O sea, no son tampoco cualquiera, tienen que guardar relación entre sí. Pregunta, muchachos. Entonces, pregunta. Si yo les menciono el concepto o la palabra sí, vamos a decir el concepto de una nota. Una nota para ustedes viene a ser una variable primaria o viene a ser una entidad. Ojo, estoy hablando de la nota, nada más. ¿Ok? ¿Viene a ser una variable primaria o viene a ser una entidad? Correcto. Ahí me están diciendo primaria, variable primaria, primaria. Correcto. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta, profe? No, yo todavía no logro distinguir la diferencia entre uno y otro. La respuesta es sencilla. ¿Ok? Agarra y en tu interior piensa y di, una nota. ¿Ok? ¿Qué representa una nota? Ok, para mí una nota representa un número. Claro, una nota es un número. Una nota es un número que va del 0 al 20. No hay más. Es una nota, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, ah, ya, una nota es un número que va del 0 al 20. ¿Y un número que viene a ser? Es un concepto que está compuesto de varios datos, de varios valores. No, una nota es una nota, es un valor. ¿Ok? Entonces, ahí, por eso está muy bien lo que han descrito. Oye, una nota es una variable primaria, representa simplemente un valor, representa un dato, nada más. ¿Ok? Si yo les digo, por ejemplo, un color, ¿es una entidad o es una variable primaria? Un color. Yo les digo verde.
amarillo, rojo, power one, ¿no? Verde, amarillo y rojo. ¿Ok? Correcto, es una variable primaria, es un valor simple, que no tiene mayor sentido, simplemente es un color. Ahora, vamos a ir, vamos a ir conjugando algunas cosas, ¿ok? Vamos a ir conjugando algunas cosas. A ver, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes el clásico ejemplo de alumno? Alumno. Alumno, ¿qué viene a ser? ¿Una variable normal o una entidad? Ok, por aquí me están diciendo entidad, entidad. ¿Por qué motivo viene a ser una entidad? Veámoslo con el concepto que hemos puesto aquí. ¿Qué viene a ser una entidad? Una entidad viene a ser un concepto que está compuesto de varios datos primarios. Cuando hablamos de un alumno, podríamos estar hablando de ¿qué? Correcto, Samantha me ha escrito por interno y me dice algo muy cierto. Me dice, profe, lo que pasa es de que cuando uno habla de un alumno, este concepto de alumno implica otros datos, como por ejemplo nombre, apellido, carrera, CRAES, etcétera, escala de pagos, etcétera. Correcto. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta de que, ok, alumno no es un dato normal. Alumno es una entidad que está compuesta de varias características, ¿no? Está compuesta de otros datos que en conjunto guardan una relación y representan a la entidad. Ya, entonces uno puede agarrar y puede decir, ya voy entendiendo, pero ¿cómo me termino de dar cuenta, profe, que estoy en lo correcto, que esa es una entidad? Ok, entonces, para que te termines de dar cuenta que es una entidad, comienza a pensar en información relacionada a alumnos. Por ejemplo, yo podría decir ahorita, Samantha, que me ha escrito. Por ejemplo, Samantha es una alumna, tiene un nombre, Samantha, tiene un apellido, Torres, paterno, un apellido materno, Salas, debe tener una carrera, voy a decir que, que está estudiando ingeniería mecatrónica, debe tener un CRAES, que solo ella lo sabe, etcétera. Tiene un código, ¿no? De alumno. Ok, entonces yo puedo decir, oye, sí, pues, ¿no? Mira, lo que yo acabo de definir como entidad que tiene estas características, lo acabo de comprobar dándole valores. A ver, otro, y puedo agarrar y puedo decir, por ejemplo, el alumno Freddy, que está aquí también, Freddy, ok. ¿Es alumno o no? Sí, podría ser un alumno. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, se llama Freddy, un apellido paterno, Lezama, un apellido materno, que no está aquí así, pero tiene un apellido materno. Debe tener una carrera también, por eso es que está aquí. Supongo que debe ser también ingeniería mecatrónica. Y debe tener un CRAES y todo lo que tienen, un código y todo lo que tienen los alumnos. Oye, también, ¿no? Entonces, yo podría agarrar y podría decir, oye, y así también me doy cuenta que Alejandro tiene lo mismo, que Lucía también tiene lo mismo, y que Diego también tiene lo mismo, y que todos tienen lo mismo. Entonces, ahí yo termino de reafirmar que he encontrado una entidad. ¿Por qué? Porque he encontrado un concepto que está formado de otros datos que tienen una relación entre sí, ¿no? Y que le dan sentido a la entidad. Y que encima yo les puedo dar valores y esos valores que yo les doy tienen coherencia y me generan información que yo necesito. ¿Ok? Entonces, ahí yo ya estoy dando el salto distinto. Yo ya no estoy pensando en valores simples. Yo ya estoy comenzando a pensar en entidades. ¿Ok? En entidades. Entonces,
tu nivel de abstracción ya cambia. Cuando tú quieres trabajar con programación orientada a objetos, tú ya no tienes que comenzar a pensar en datos simples. Tú tienes que ir más allá de lo evidente y comenzar a identificar entidades de información dentro del problema que están desarrollando. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver si me ayudan por ahí con el sí o no, por el chat. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Profe, pero entonces, ¿por qué mejor no se llamó programación orientada a entidades? ¿Por qué se llama programación orientada a objetos? Ah, ok. ¿De dónde viene el nombre o el concepto de objetos? El concepto de objetos viene porque la idea es que ese nivel de abstracción uno lo pueda ver o uno lo pueda lograr viendo, viendo elementos que contengan este conjunto de características, ¿no? Es como que yo, por ejemplo, me voy a la PUC y comienzo a ver a un montón de personitas que están entrando a una clase. Y yo digo, oye, y esta personita tiene cosas en común con esa personita y tiene cosas en común con esa personita. Y después comienzo a decir y le pregunto a alguien, oye, ¿y ellos quiénes son? Y me dicen, no, son alumnos. Ah, ok. Entonces todos ellos son alumnos. Y después veo que entra alguien y se para delante de la clase y comienza a dirigir. Y lo veo en un salón. Luego me paso a otro salón y también veo a alguien delante que está dirigiendo. Y luego me paso a otro salón y veo también a alguien que está adelante y está dirigiendo. Y yo me pregunto, esas personas que están delante y están dirigiendo, ¿quiénes son? Y alguien por ahí me dice, son profesores. Ah, ok, perfecto. Luego puedo ir caminando por la PUC y me doy cuenta que hay un edificio que dice ingeniería mecánica. Sigo caminando y hay otro edificio que dice ingeniería informática. Voy por allá y dice ingeniería mecatrónica. Voy por allá, dice derecho. Y así sucesivamente. Y yo digo, ¿y esos qué son? Ah, son facultades, o son especialidades, o son carreras. Ah, ok. Y entonces, conforme yo voy viendo o voy analizando, puedo ir dándome cuenta qué entidades podría ir identificando, ¿no? Porque yo me siento y digo, ah, mira, esos son alumnos, ya. Y esos alumnos tienen información, esto. Ah, ok. Mira, esos son profesores. Él es el profesor David Ayasi, él es el profesor Johan Baldión, ella es la profesora Claudia Zapata, etcétera. Ah, ya, los tres son profesores, pero los tres tienen algo en común, que son profesores. Ok, mira, esta es la especialidad de ingeniería mecatrónica, la de ella es de informática, la de ella es derecho. Oye, pero esos tres conceptos tienen algo en común, son carreras, que seguro tienen un nombre, tienen una duración, tienen un conjunto de cursos que están asociados, tienen un perfil de egreso. Ah, ok. Entonces, a cada uno de estos elementos que yo he podido ver, por ejemplo, David Ayasi, Johan Baldión, Claudia Zapata, que son profesores, y yo los he podido ver en vivo y en directo, a cada uno de ellos se le denomina objeto. ¿Ok? Así como yo he visto a Freddy, he visto a Alejandro, he visto a Diego, he visto a Lucía, y he visto que los cuatro tenían algo en común y los cuatro entraban a un salón a escuchar clase, entonces cada uno de ellos en este paradigma se les conoce como objetos. Entonces, el paradigma de programación orientada a objetos inicia con el proceso de abstracción para poder identificar dentro de los objetos que uno va viendo, dentro de la aplicación o dentro de la solución,
en base a esos objetos, comenzar a identificar entidades. ¿Ok? Solo que yo no utilizo mucho el tema de identificar los objetos, porque yo trato de que ustedes vayan más allá de lo evidente y ya comenzar a pensar en entidades sin necesidad de verlos, ¿no? Sin necesidad de ir más allá y poder comprobarlo. Pero sí, siempre es bueno tratar después de comprobarlos para ver qué cosa es, si en verdad es una entidad como tal. ¿Ok? De ahí viene el nombre de objetos, pues, ¿no? Porque la programación orientada a objetos te dice, comienza a identificar cosas que guarden un sentido en común, y a esas cosas que guarden un sentido en común, ponles, clasifícalos de una manera, ponles como una plantilla, y a esa plantilla la denominas entidad, pero partes de los objetos, o sea, partes de lo que tú ves que tienen en común. Por eso es que se llama programación orientada a objetos, porque la idea es esa. Pero al fin y al cabo, el objetivo dentro de la programación orientada a objetos es que ustedes primero puedan tener un proceso de abstracción, que es la primera característica de la PO, en la cual ustedes vayan más allá de lo evidente y me digan y me comiencen a identificar entidades. ¿Ok? Pregunta. Si yo les digo equipo de fútbol, ¿es una variable o una entidad? Equipo de fútbol. ¿Qué le suena? ¿Una variable o una entidad? Ojo, no he dicho el nombre del equipo de fútbol. He dicho el equipo de fútbol como tal. ¿Ok? Una entidad. Correcto. ¿Alguien me puede decir qué datos tiene un equipo de fútbol? Ok, me están diciendo por aquí algunos datos o características. Me están diciendo. Ok, nombre del equipo. Me están diciendo cantidad de jugadores. Que me dicen, ok, lugar de origen, ya, la ciudad o el país, ya, el país del equipo de fútbol. Ok, ya, los colores representativos del equipo, de la camiseta, colores de la camiseta, ya, del este. ¿Qué más? Ok, nombre del director técnico. Ok, director técnico. Bueno, en realidad, más que la cantidad de jugadores, el equipo de fútbol tiene una lista de jugadores, ¿no? Un conjunto de jugadores, ¿no? No, no me equivoco. Sí, ¿no? Una lista de jugadores. Ok, vamos a dejarla ahí. Y me pueden decir más todavía, me están diciendo más. Ok, no hay problema. Está bien. Pregunta. Vamos a analizar cada uno de los datos que ustedes me han dicho. Pregunta. Nombre del equipo. ¿Variable normal o es una entidad? Nombre del equipo, ¿qué viene a ser? ¿Una variable normal o es una entidad? Pensemos, cuando es el nombre del equipo estamos hablando del nombre, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues Alianza, ¿no? Universitario, Sporting Cristal, es el nombre nada más. Ok, una variable normal, ¿no? Es una variable. Cantidad de jugadores, variable o entidad. Cantidad de jugadores, estamos hablando de un número, ¿no? 25, 30, 50, 80, no sé. Claro, variable, ¿no? Variable. País. Estamos hablando de una variable o una entidad. Ya, la mayoría me está diciendo variable. En realidad depende. Depende. Si solo te quieres referir
al nombre del país, sí es una variable. Claro, país, Perú, Argentina. Pero si tú quieres no solamente referirte al nombre del país, sino también guardar más información del país, pregunta, ¿un país tiene más información aparte de su nombre o no? Claro, un país tiene su nombre, tiene el continente al cual pertenece, tiene la cantidad de población que posee, ¿no? Y algunos otros datos más relevantes. Entonces, ¿por qué país no podría ser una entidad? Por eso digo, depende, ¿sí? Ok, no, profe, entonces está mal. Esto debió ser el nombre del país. Ah, ok. Ya, si tú me pones el nombre del país al cual pertenece el equipo de fútbol, ok, ahí a ojos cerrados es una variable. Su nombre. Ok. Pero si tú me pones país, no lo sé, Rick. No necesariamente puede ser una variable, porque puede ser otra entidad. Porque ya te acabo de decir que un país, aparte de tener un nombre, tiene un lugar donde se ubica, en qué continente está, la cantidad de población que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, pero por ahora vamos a decir nombre del país. Colores de las camisetas, ok, también son variables, porque son datos, ¿no? Amarillo, azul, verde, rojo, etc. Director técnico. ¿Qué es? ¿Una variable o una entidad? Bueno, ustedes mismos contéstense la pregunta. La pregunta es, recuerden, una entidad es un concepto que maneja un conjunto de datos. Ok, el director técnico maneja un conjunto de datos. Pues claro, el director técnico tiene un nombre, tiene un apellido paterno, tiene un apellido materno, tiene una fecha de nacimiento, tiene un país de origen, una nacionalidad, tiene un montón de cosas. Entonces, si yo pongo así como tal, director técnico, esa es una entidad. Ahora, como bien lo ha dicho Brian, si yo pusiera nombre del director técnico, ahí cambia la cosa. ¿Ahí qué sería? Ese dato. Perdón, ese nombre del director técnico, ¿qué sería? Variable. Correcto. Pero si estamos diciendo director técnico, podríamos dar el caso de que sea otro. Ok, voy a dejarlo en director técnico. Entonces, estamos diciendo que director técnico puede ser tranquilamente una entidad. Profe, entonces, una entidad puede tener como datos a la interna a otras entidades, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, acá me dicen la lista de jugadores. Pregunta, ¿un jugador es una variable o es una entidad? Es una entidad. Un jugador tiene un conjunto de datos asociados, sin problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es una entidad. Ok, profe, entonces, una entidad puede estar formada a la interna de otras entidades, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente. Tal cual. Ok, entonces los datos de una entidad pueden ser variables o pueden ser otras entidades. Correcto. Correcto. Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok. Ahora, sin querer queriendo, ¿ya? Sin querer queriendo, ya estamos viendo, las listas son variables de tipo primarias. Las listas son arreglos.
¿no? Ludwig, las listas vienen a ser como si fueran arreglos. Ok, podrían ser una lista o una colección, un arreglo de jugadores. Es una variable primaria que a la interna tiene una entidad como tal. Sí, podríamos trabajarlo de esa forma. Aunque ya en PO las listas son colecciones, en realidad también son entidades, ¿no? Si queremos ser estrictos. Por ahora vamos avanzando despacito, ¿sí? Ya en el siguiente taller vamos a meterle un poco más de programación y ahí sí vamos a ver eso. Hoy, porque también escuché que les dicen estructura de datos. No, claro, los arreglos son variables que nos permiten trabajar estructuras de datos. Son un tipo de estructura de datos, como por ejemplo, manejas el tema de arreglos, hay el tema de concepto de pilas, concepto de colas, concepto de arreglos, pilas, colas, eh, se me fue el nombre. Hay otras más, sí, que están relacionados a temas algoritmos. Ese manejo de pilas, listas, pilas y colas. Son tres tipos de estructura de datos, sí, pero eso está orientado hacia otro nivel de programación, hacia la parte de aquí, la parte estructurada. Eso que estamos hablando ahorita está asociado un poco más a la parte estructurada. ¿Ok? El LIFO, FIFO es dependiendo si manejas una pila o una cola, ¿no? Si es una pila, es FIFO. First input, first output. El primero en entrar es el primero en salir. No, LIFO. El last input es el first output. El pila es LIFO. Y el cola es FIFO, me parece. Si va por ahí. ¿Ok? Pero eso es otro tema. Aparte. ¿Ok? Estamos parte de PO. El segundo concepto que existe dentro de la programación orientada a objetos, que es la segunda característica, es el encapsulamiento. ¿Qué viene a ser el concepto de encapsulamiento? Dentro de la PO son las siglas de programación orientada a objetos, ¿no? Se maneja el concepto de encapsulamiento al, como su nombre lo dice, encapsular un conjunto de datos dentro de una entidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Por ejemplo, estamos diciendo que si hablamos del nombre de un equipo acompañado de la cantidad de jugadores, acompañado del nombre del país, acompañado de los colores de la camiseta, acompañado del director técnico y acompañado de la lista de jugadores, si a todos estos datos, que son datos, ¿no? Los agrupo, los encapsulo, voy a obtener una entidad superior, un concepto superior, que es un equipo de fútbol. Si yo agarro y hablo de un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, un CRAES, ¿no? Y un código, mira, esos datos los voy a encapsular, es decir, los voy a agrupar y los voy a colocar dentro de una entidad superior llamada alumno. Entonces, sin querer queriendo, cuando hemos hecho esta partecita de aquí, ya hemos aplicado el segundo concepto de programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento es no permitirle al programador trabajar directamente con los datos, sino decirle al programador que debe trabajar con la entidad y recién la entidad tiene acceso a los datos. ¿Ok? Es decir, no voy a trabajar esta información suelta, no, la voy a trabajar a través de la entidad. Es decir, yo no voy a trabajar los nombres de los equipos sueltos, no, yo voy a trabajar los nombres de los equipos a través de la entidad equipo de fútbol. A eso se le llama encapsular. Encapsular o encapsulamiento viene de agrupar datos en conceptos o entidades que
para su manipulación no tengo que hacer, no los voy a hacer directamente, sino los voy a hacer a través de dichas entidades como tal. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos good? ¿Ok? A ver, siguiente punto, para seguir con lo que pusieron aquí en las historias, creo que habían puesto. ¿Qué más íbamos a ver? Ya tenemos el concepto de abstracción, ya tenemos el concepto de encapsulamiento. Vamos a entrar a otro concepto que también se utiliza mucho dentro de la programación orientada a objetos, como es el concepto de la herencia. ¿Ok? ¿Qué viene a ser la herencia? Ok, aquí solamente voy a hacer una precisión, ¿ya? Yo les voy a explicar como concepto qué cosa es la herencia dentro de programación orientada a objetos. Sin embargo, es un concepto que existe, ¿ya? Pero muchas veces, ya sobre todo en estos últimos años, se ha visto de que a veces no son, o sea, por más que el concepto exista y por más que se pueda aplicar, algunos programadores prefieren evitar aplicarlo, porque a veces a nivel de programación se vuelve más engorroso, ¿ok? Y no genera tanto beneficio. Sin embargo, conceptualmente, sí es importante conocer a qué nos referimos con herencia, ¿ok? Entonces, lo digo porque me ha pasado que yo conozco el concepto de herencia y cuando a veces veo código de sistemas que ya están hechos, veo que no los aplican, ¿no? Y no es que la persona que lo desarrolló no es que no conozca. A lo mejor sí los conoce, pero en programación a veces es válido no aplicarlo, ¿ok? Pero se tiene que conocer cuál es el concepto de herencia. Entonces vamos a venir por acá y vamos a ver qué cosa es la herencia, ¿ok? Dentro de la PO se pueden dar casos donde dos o más entidades pueden tener algo en común. Claro, a ver, nosotros estamos diciendo que si nosotros detectamos un conjunto de datos que si los agrupo me dan una entidad, un concepto, está bien. Pero podría darse el caso que yo tenga dos entidades, es decir, dos agrupaciones de datos, cuyo concepto puede estar muy relacionado o puedan guardar algo en común. Por ejemplo, la clásica, ¿no? La clásica, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos entidad alumno. ¿Qué datos tiene normalmente un alumno? Voy a decir algunos simples, ¿ya? Nombre, apellido paterno, apellido materno, tiene un código, tiene una carrera, ¿no? Y vamos a ponerle un CRAE, ¿ya? Es una información propia de los alumnos. ¿Ok? Esa es una entidad alumno, tiene sus datos que tiene ahí. Pero yo podría decir, por ejemplo, que también tengo otra entidad. Profesor. Identidad profesor tiene datos. ¿Qué datos tiene? Nombre, apellido paterno, apellido materno. Los profesores también tenemos código. Los profesores tenemos algo que se llama dedicación, que puede ser
TPA por asignaturas, tiempo completo, estamos hablando de la PUC, puede tener un grado académico, ¿no? ¿Ok? Por decir algo. Pregunta, muchachos. Pregunta. ¿El profesor y el alumno son entidades distintas o no? Sí, claro. Una cosa es ser profesor y otra cosa es ser alumno. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Que son dos entidades distintas. ¿Sí? Una cosa es ser profesor, otra cosa es ser alumno. ¿Ok? Ok. Pero pregunta, ahora ustedes que los ven aquí, pregunta, ¿un profesor y un alumno no tienen datos o características en común? ¿Sí o no? Mira, he tratado de ser bien explícito. El alumno tiene un nombre, el profesor tiene un nombre. El alumno tiene un apellido paterno, el profesor también tiene un apellido paterno. El alumno tiene un apellido materno, el profesor también. Oye, el alumno también tiene un código, el profesor también tiene un código. Ah, pero ellos tienen una carrera y un CRA, él tiene una dedicación y un grado académico. Ah, ya. Entonces, no todo es en común, sino serían lo mismo, ¿no? Pero tienen cosas en común. Ahora, la pregunta del millón es con estas cosas en común que tienen estas dos entidades, ¿yo podría formar una entidad superior o no? ¿Qué pasa si yo agrupo el nombre, el apellido paterno y el apellido materno de el alumno y el profesor? ¿Qué tienen en común el alumno y el profesor? El nombre y el apellido paterno y el apellido materno. Ok. Y esas tres características o datos, ¿qué entidad me podrían formar? ¿Qué entidad conceptual tiene siempre un nombre, un apellido paterno y un apellido materno? Ajá. Correcto, Brian. Brian agarra, menciona y dice una persona. Claro. Si yo ahorita viene mi tía y yo la veo a mi tía y mi tía tiene un nombre, un apellido paterno, un apellido materno. Viene después mi mamá tiene un nombre, un apellido paterno, un apellido materno. Salgo a la calle, encuentro una persona X por ahí caminando, esa persona, esa persona que está caminando ahí tiene un nombre, un apellido paterno, un apellido materno. Entonces yo me pregunto, ¿qué tienen todas en común? Ah, bueno, todos son personas. Claro. Entonces lo llevo hacia aquí y digo, oye, un alumno es una persona. Sí. Un profesor es una persona. Claro. Ah, por eso es que alumno y profesor tienen algo en común. Claro, porque los dos son personas. Entonces, los dos, al ser personas, deben de tener algo en común. Entonces, ahí uno va comenzando a darse cuenta que dentro de la PO se pueden dar casos donde dos o más entidades pueden tener algo en común, ¿no? Ojo, pero aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿ah? Y aquí hay que ser bastantes legales, ¿ya? Ser bastantes legales. ¿A qué nos referimos con ser muy cuidadosos y ser bastantes legales? No traten de forzar el tema de que puedan tener algo en común. Un error clásico es, por ejemplo,
que yo puedo definir aquí, por ejemplo, voy a poner aquí, ¿ya? Espera un poquito, para que puedan ver, ¿ya? Voy a definir aquí es cuando se dan cuenta que tratan de forzar, ¿no? Voy a definir por aquí, por ejemplo, está mi hijita por acá. Voy a definir por aquí, por ejemplo, a ver cómo puedo poner, una entidad máquina, ¿ya? Y la máquina, por ejemplo, tiene un código, tiene tiene un tamaño, ¿no? Tiene un peso, etcétera. Y por aquí voy a definir, por ejemplo, ya un alumno, ¿ya? Un alumno. También tiene un código, tiene un nombre, ¿ya? Tiene un apellido paterno, etc. Y alguien puede agarrar y puede decir, profe, pero máquina y alumno tienen algo en común. ¿Ah? Sí, profe, tienen algo en común. Los dos tienen código. ¿Ok? Entonces, como los dos tienen código, tienen algo en común. Por lo tanto, podría aplicar el concepto de la herencia, que es cuando tienen algo en común, ¿no? Entonces, ¿eso es válido? No, no. No basta con que tengan algo en común, no. Deben de tener algo en común y esos datos que tienen en común tienen que estar en la capacidad de generarme otra entidad superior. Por ejemplo aquí, nombre, apellido paterno y apellido materno, que son datos que tienen en común estos dos, están en la capacidad de poder generarme a mí una entidad superior. Un nombre, un apellido paterno, un apellido materno son datos de una persona. Entonces, en este caso, sí, estos tres datos están en la capacidad de poder generarme una abstracción de una entidad superior. Pero aquí, si yo digo que máquina y alumno tienen en común código, ¿qué hago con el código? Simplemente, nada, no hago nada, no puedo formar una entidad superior con esto en común. Y alguien me podría decir, profe, ¿y si el alumno tuviera un peso, también, porque quiero ponerle su peso, ahora ya tiene dos en común, código y peso? Sí, pero pregunta, ¿tú con código y peso formas una entidad superior? O sea, hablar de código y peso, ¿te hace la idea de alguna entidad superior? No. Entonces, no siguen siendo entidades que guardan relación, no. Solamente puedes aplicar esto siempre y cuando eso que tengan en común las entidades te ayuden a generar, al momento de agruparlas, una entidad superior. Si no, no. ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí que dentro de la POO se pueden dar casos donde dos o más entidades pueden tener algo en común. Por ejemplo, esto. En estas situaciones se puede tener un caso de herencia. Herencia. Entonces, ¿qué viene a ser la herencia? Vamos a poner acá. Dentro del apego, la herencia viene a ser cuando dos más entidades tienen algo en común. Y esto que tienen en común genera una entidad superior
a más. En ese caso, se produce la herencia. Vamos a trasladarlo aquí para que lo puedan ver mejor. Dijimos que un alumno tiene un código, tiene un nombre, tiene un apellido paterno, un apellido materno, tiene un CRAS y tiene una carrera. Y acá dijimos que un profesor tiene un código, tiene un nombre, tiene un apellido paterno, tiene un apellido materno, tiene una dedicación y tiene un grado académico. Okay. Entonces, aquí nos hemos dado cuenta de que, mira, tienen algo en común estos tres con estos tres. Nombre, apellido paterno, apellido materno, nombre, apellido materno y apellido paterno y apellido materno. Es más, si quieren le agregamos hasta uno más, ¿ya? Para que termine de quedar claro. Un alumno tiene un DNI y un profesor también tiene un DNI. Ya, como para que termine de quedar claro. Ya está. Entonces, yo voy a decir, oye, estos dos tienen cosas en común. Nombre, apellido paterno, apellido materno, DNI. Nombre, apellido paterno, apellido materno, DNI. Ok, voy a dar el siguiente paso para saber si es herencia. Esos cuatro datos me generan a mí algún concepto superior, algún concepto que yo pueda formar con esos cuatro datos. Y por ahí me dijo Brian, sí, profe, un nombre, un apellido paterno y un apellido materno y un DNI lo tiene cualquier persona natural. Ah, ok. Porque incluso yo podría tipificar que es una persona natural. Porque también existen, ¿qué cosas? Personas jurídicas. Y las personas jurídicas no tienen nombre, apellido paterno ni apellido materno. Las personas jurídicas tienen RUC, razón social y esas cosas, ¿cierto? Entonces, para ser más exactos, podríamos decir que con nombre, apellido paterno, apellido materno y DNI, a mí me suena un concepto de persona natural. Entonces yo podría decir aquí, oye, claro, entonces estos cuatro datos a mí me generan un concepto superior que se llama persona natural. Entonces la persona natural tiene un código, tiene un nombre, paterno, materno, tiene DNI. Si quieren también puede tener una fecha de nacimiento y todo lo que quieran. ¿Okay? Comentar algunas cosas. Ok, entonces mira, cuando dos o más entidades, en este caso tenemos dos nada más, poseen datos en común y estos datos me pueden generar una entidad superior, como en este caso, estamos ante una situación de herencia. ¿Qué es lo que te dice la herencia? Lo que te dice la herencia es, dentro de la PO, te dice, si dos entidades tienen dos o más atributos en común y estos datos en común o atributos te permiten formar una entidad superior, lo que tú tienes que hacer es decir que cada una de estas entidades vienen a ser un tipo de la entidad superior. O sea, vamos a decir que un alumno es un tipo de persona natural dentro de la PUC y que un profesor es un tipo de persona natural dentro de la PUC. O sea, ¿la PUC maneja personas naturales? Sí. Personas naturales del tipo alumno y del tipo profesor.
personas naturales del tipo alumno y del tipo profesor. Y cuando la herencia se aplica, o sea, aquí estoy haciendo herencia. Pregunta, en la vida real, ¿qué significa herencia? ¿Qué significa cuando te dicen alguien ha heredado algo? ¿Qué significa? O te han dejado algo en herencia. ¿Qué significa en la realidad eso? ¿Que ya es tuyo o no? Ahí está, recibir los terrenos de la abuela, dice ya. Tu abuela tenía terrenos y te lo ha dejado en herencia. ¿Qué significa? ¿Que esos terrenos ya son tuyos o no? Sí, ¿no? Entonces pregunta, si acá estamos diciendo que existe una herencia y que alumno es un tipo de persona natural y que profesor es un tipo de persona natural, entonces estamos diciendo que tanto alumno y profesor heredan de persona natural. ¿Por qué? Porque un alumno es una persona natural, por lo tanto, él debe heredar los datos de él. Un profesor es un tipo de persona natural, por lo tanto, él debe heredar los datos de él. Entonces, cuando se aplica el concepto de herencia, la programación te dice lo siguiente. Ok, tú quieres manejar herencia, no hay problema. Si vas a manejar herencia, tienes que manejarlo a la legal. ¿Qué te dice la legal? A la legal te dice que si tú aplicas este concepto de herencia, el alumno no debe manejar los datos que son en común, se borran de aquí. Profe, ¿y por qué se borran de abajo? ¿Qué eso quiere decir que ya el alumno no tiene un nombre o que el profesor no tiene un nombre? No, por el contrario. Sí, el alumno tiene un nombre, pero no tiene un nombre porque es algo que le pertenezca a él. No, él tiene un nombre porque el alumno es una persona natural. Entonces, como el alumno es una persona natural, él por herencia tiene acceso a estos datos. O sea, profe, si no existiera esto que es la herencia, ahí sí diría que el alumno no tiene nombre, sí. Ahí no tiene nombre. ¿Por qué? Porque él no hereda nada de él. Ahí estaría mal. Esto sería, un alumno tendrá nada más código, CRES y carrera. ¿Y cómo lo identifico? Ah, no, está mal. Pero cuando aplicas el concepto de herencia, lo que tienes que hacer es, esos datos que tú los has puesto aquí arriba como entidad superior, eh, tienes que eliminarlos de estos dos entidades inferiores, por así decirlo. ¿Ok? Y a eso se le conoce como el concepto de herencia. Herencia es cuando una entidad tiene, cuando dos o más entidades tienen datos en común y estos te generan una entidad superior de las cuales tienen que heredar sus datos. ¿No? Entonces, profesor tiene como datos propios código, CRAES y carrera, pero tiene como datos heredados el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el DNI y la fecha de nacimiento, por ser una persona natural. El profesor tiene datos propios, un código, una dedicación y un grado académico, sí, pero por herencia, el profesor tiene un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, un DNI y una fecha de nacimiento, porque el profesor es un tipo de persona natural. ¿Ok? ¿Se entendió el concepto de herencia? Muchachos, ¿sí? Ahora, aquí hay un, un error clásico, ¿ya? Aquí hay un error clásico. Pregunta, ¿estaría bien decir esto? Esta es una entidad.
¿Estaría bien decir eso? Perro, bulldog, chihuahua, con herencia de perro, ¿o no? ¿Qué opinan? No, porque bulldog no es una entidad, es una variable. Bueno, en realidad bulldog es un perro, ¿no? ¿Ok? Si perro es una entidad, bulldog es una entidad, ¿no? Claro, correcto, Brian. Justamente lo que quiero llegar es a lo que acabo de mencionar. Ahí estaría mal. ¿Por qué? Porque la pregunta que tú tendrías que hacer primero es, oye, ok, bulldog es un tipo de perro. Está bien. Chihuahua es un tipo de perro. Ok. Pero para que tú los hayas puesto como clases que heredan de este, es porque estas deben de tener también sus atributos propios. Pregunta, ¿qué dato distinto tiene un bulldog de un perro? Ya, solo la raza, pero en realidad los tres tienen raza, ¿no? Los tres tienen color, los tres tienen tamaño. O el chihuahua no tiene color, no tiene tamaño. ¿Sí? Chihuahua también tiene una raza, pero como característica. Entonces pregunta, aquí, ¿estaría bien aplicar esto? No. ¿Por qué? Porque un bulldog es un perro finalmente, con ciertos valores. Un chihuahua es un perro con ciertos valores. Profe, ¿y cómo haría para diferenciarlo? Ok, tienes muchas opciones. Simplemente defines al perro y el que te manda si es bulldog, si es chihuahua, si es otros tipos de perros que hay, schnauzer, etcétera. Yo que le pondría aquí un atributo que sería el que me diferencia una cosa de otra. Si quieres le pones tipo para que le digas que es tipo bulldog, tipo chihuahua, tipo esto, o le pones algo más apropiado que es raza, ¿no? Y la raza te dice el tipo de perro que es. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que diferencien es que algunos piensan que ya cuando entienden herencia, piensan de que todo es herencia. No, no todo es herencia. No porque tú manejes, por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos decir? Ok, tienes clientes que te compran en una tienda física y tienes clientes que te compran a través de la web. Pregunta, ¿tendrías que diferenciar cliente físico, cliente web y arriba un cliente? ¿O no está, o tienen algo diferente estos? No, en realidad son lo mismo. Por último, si los quieres diferenciar, ¿qué le pondría al cliente? Una variable que diga qué cosa, tipo. Exacto, correcto, Ludwig. Podría ponerle al cliente una característica que diga tipo. Y ahí tú me dices si es un cliente tipo web o es un cliente tipo físico. Pero finalmente tienen los mismos datos, entonces no tendría por qué diferenciarlos. Entonces, el concepto de herencia se utiliza siempre y cuando dos o más entidades tengan algo en común, pero a la vez también tengan algo que no sea en común. Porque si estos dos tienen todo en común, ¿qué hacen siendo dos cosas distintas? ¿No deberían ser lo mismo y ponerle un tipo nada más? Por ejemplo, si alumno y profesor tuvieran siempre los mismos datos, ¿qué hago separándolos en dos? Los pongo en uno y le pongo simplemente un dato que diga tipo, como tal. ¿Me dejé entender? ¿Se entendió esta parte de herencia? Porque es un error clásico que piensan que ya todo es herencia y no es herencia en realidad.
¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Listo. Perfecto. Entonces ya hemos visto el concepto de abstracción. Ya hemos visto el concepto de encapsulamiento. Ya hemos visto el concepto de herencia. ¿Ok? Vamos a ver. Yo no entendí bien lo del alumno. ¿El alumno llevaría nombre o no? Sí, claro. Diego, el alumno tiene nombre, tiene un nombre, pero tiene un nombre no porque sea un dato particular del alumno. El alumno tiene un nombre porque el alumno es un tipo de persona. Entonces, el alumno, al ser un tipo de persona, por herencia, el alumno tiene acceso al nombre. ¿No? Es como, por ejemplo, mi papá tiene una casa, ¿no? Y yo le digo a mis amigos, oye, yo tengo una casa. Y mis amigos me dicen, si tú tienes una casa, ¿te la has comprado? No, yo me refiero a la casa de mi papá, porque luego él me la va a dejar, porque va a haber una herencia. Entonces, es lo mismo aquí. Alumno tiene un nombre. Sí, alumno tiene un nombre. Pero ¿por qué tiene el nombre? Alumno no tiene el nombre porque es algo que le pertenece. No, el alumno tiene el nombre porque es una persona natural. Entonces, como es una persona natural, todos los datos de persona natural le pertenecen al alumno, por herencia, nada más. Entonces, si yo borrara esto, ahí sí, la respuesta a tu pregunta sería, el alumno no tiene nombre. ¿Por qué? Porque el alumno no guarda ninguna relación de herencia con persona natural, por lo tanto no tiene nada. Ahora, atendiendo a tu pregunta, Diego, y tu pregunta me da pie a lo que les mencionaba, de que no necesariamente en la práctica se tiene que aplicar herencia. Pregunta, ¿ustedes encuentran alguna diferencia entre trabajarlo así y trabajarlo así? ¿Cuál para ustedes es más natural o se entiende mejor? ¿Como la PPT o como el recorte? Ok, Ludwig dice que él lo utilizaría para ahorrar código. Samantha dice la PPT. Sí. Diego, ¿en cuál te queda más claro que el alumno tiene nombre? Correcto. Sí, correcto. Exacto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los programadores? Los programadores ya han comenzado a ir más allá de lo evidente y te dicen, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Correcto, así es, Diego, correcto. Los programadores comienzan a decir, oye, ¿qué quiero? ¿Entender o, como dice Ludwig, no repetir código? Pro y contras. Tema a favor, 80-20. ¿Cuál me conviene más? Y al final de las cosas, la verdad de la milanesa, a veces es que da lo mismo trabajarlo así que trabajarlo así. Ahora, si tú quieres ser superpower, tener tu código recontra eficiente, demostrar que conoces todos los conceptos de programación orientada a objetos y todo chévere, hazlo así. No hay problema, estaría bien. Pero ¿cuál se entiende más hasta cierto punto? Así que hay redundancia, que hay duplicidad y todo el tema, sí, pero muchos programadores lo entienden mejor y lo trabajan de esa forma, como tal. Entonces, ojo, con eso no te estoy diciendo no hagas herencia, no. Con eso estoy diciendo de que hay programadores que por más que conozcan el concepto de herencia, prefieren trabajarlo así porque se les acomoda mejor, porque les permite ver de una manera más entendible para ellos el manejo. Sin embargo, hay otros que podrían trabajarlo de esta forma y estaría bien. Bueno, obviamente estaría mucho mejor, ¿no? Aplicar el tema de los conceptos de herencia. Sí, pero ahí sí ya es gustos y colores, ¿no?
O sea, yo particularmente también, por ejemplo, si yo no sé nada de sistemas, yo entiendo más, y es mi primera vez con POO, yo entiendo más esto que esto. Ya esto lo voy a entender después con el camino, con el tema. Pero a priori, esto me queda más claro. Me puedo ver, puedo evidenciar mejor que un alumno tiene un nombre, apellido materno, y el profesor también. Así es. Ahora, en la hora de la verdad, siendo 80-20, no sé qué tanto te ahorra en repetir código esta parte. ¿Eh? La verdad de las cosas, ¿no? Pero sí, el concepto está. ¿Ok? Ahora, algo interesante que vamos a, como para ir dando la curva final a los conceptos importantes que hemos venido viendo hoy en programación orientada a objetos. Hoy ya no he tocado nada de visual, porque lo primero que quiero que entiendan son los conceptos. ¿Por qué? Porque, porque yo les voy a dejar este caso práctico, se los voy a mandar con Lucía, se lo voy a pasar. Y lo que ustedes tienen que lo que ustedes tienen que hacer para el próximo taller es identificarme todas las entidades que ustedes encuentren en este caso práctico. Tienen que traer todas las entidades que ustedes encuentran en este caso práctico de esta forma. Así. Entidad, el nombre de la entidad que han encontrado y los datos asociados a cada entidad. La tienen que traer para el siguiente taller. Y lo que vamos a hacer en el siguiente taller es trasladar esas entidades que ustedes han identificado, de este caso, lo vamos a llevar hacia programación. O sea, vamos a abrir el Visual Studio y les voy a enseñar cómo traducir esas que se han detectado con la abstracción, con el encapsulamiento, con la herencia, cómo llevarlo hacia código, cómo traducirlo a código y cómo comenzar a implementarlo en código para que hagan todos sus modelitos, todo el tema de aquí y cómo es que podríamos dividir esas clases. ¿Ok? Ojo, ya saben, tienen tarea para el siguiente taller. ¿Ok? Para redondear y para terminar, hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Ok? El POO, sí, pero el polimorfismo se lo explico mejor ya en el código, porque en manera teórica entenderlo es un poquito más complicado. Mejor cuando ya lo vean, ahí ya, ahí se los explico mejor con código, el tema del polimorfismo. En POO, en programación orientada a objetos, a las entidades se les conoce como clases. Es decir, sin querer queriendo, aquí hemos definido 3 clases. Aquí tenemos 2 clases. Aquí tenemos una clase. Equipo de fútbol en realidad viene a ser un concepto de clase. Y vamos a decir aquí que en PO a los datos de las clases, de las entidades, se les conoce como atributos o datos miembros. Eso quiere decir que una clase está formada por atributos, ¿no? O datos miembros. Pero las clases también están formadas por métodos o funciones miembros. ¿Qué vienen a ser los métodos? Que no hemos visto nada ahorita todavía, porque en la abstracción uno normalmente suele hacer solamente abstracción de datos, o sea, abstracción de atributos. Ya cuando uno comienza a implementar y comienza a trabajar con las clases,
ya hace el siguiente nivel de abstracción, que es la abstracción funcional, que es la implementación de métodos. ¿Qué vienen a ser los métodos? Los métodos vienen a ser las acciones que pueden realizar las clases. Por ejemplo, ¿qué acción puede hacer un alumno? ¿Qué acción hacen ustedes todos los semestres, al inicio de cada semestre? Al inicio de cada semestre, antes de empezar el semestre, ¿qué es lo que hacen? Ok, Diego, perfecto, elegir horario, pero elegir horario tiene un proceso o tiene una acción propia. ¿Cuál es? Cadena para no jalar, no. ¿Cuál es? Ahorita empieza, la próxima semana, el 2 de marzo, empieza el proceso de matrícula, correcto, Samantha, correcto. Entonces, si empieza el proceso de matrícula, un alumno, ¿qué puede hacer en la universidad? Matricularse, ¿no? ¿Ok? Un alumno, ¿qué más puede hacer en la universidad? ¿Pagar la boleta o no? Un alumno, ¿qué puede hacer en la universidad? Estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, matricularse, estudiar, pagar la boleta, vendrían a ser métodos, porque son acciones que puede hacer un alumno. Y un alumno es una clase. Por ejemplo, ¿qué métodos podría tener profesor? ¿Qué puede hacer un profesor? Dictar la clase. A diferencia que ustedes pagan, el profesor cobra. Correcto, Brian, ¿no? Cobrar su sueldo, ¿no? ¿Qué más podría hacer un profesor? A diferencia que ustedes estudian y dan exámenes, él puede corregir exámenes, ¿no? Revisar. Exacto. Son las acciones que se pueden dar. ¿Sí? Entonces, los métodos son acciones. En la primera etapa no se le pone tanto énfasis porque nos estamos dedicando netamente primero a encontrar los atributos y ya luego pueden, y ya luego ya en la implementación y en la etapa funcional, ahí sí. Brian me pregunta, ¿también se pueden heredar los métodos? Sí, Brian, la herencia aplica todo. ¿No se escuchó la frase de que uno hereda lo bueno y lo malo? Hereda los beneficios y también las deudas. Ya, es lo mismo. Aquí en la herencia uno hereda los atributos y también hereda los métodos. Hereda todo. Ajá. Así como en la vida real uno hereda el bien y el mal, el yin y el yang, aquí también uno hereda el atributo y el método, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Justamente es en esa herencia del método que luego se da el polimorfismo. Por eso quiero mejor enseñarles a aplicar y luego ahí les explico ya con un poco más de visión lo que es el polimorfismo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entendió los conceptos básicos de PO? ¿Sí? Ok. Dice, profe, ¿dónde podría aprender C# enfocado a su desarrollo en Unity? Ah, ok, Alejandro, pero eso es para hacer videojuegos, tema de gaming. Por ahí creo que tengo unas paginitas, te los podría pasar, te los podría dejar con Lucía, para que se los pase. Ajá, pero, y ojo, o sea, a ver, si saben PO en C++, saben PO en C#, por si acaso. El único cambio es que en vez de poner flechita, que se usa en C++, en C# se utiliza puntito. Después, es la misma historia. Ahora, ya Unity es una forma de trabajo más pensando en juegos, ¿no? Entonces ya ahí tiene otras clases particulares y otras cosas particulares de ese tipo, ¿no? Pero el concepto como tal es el mismo, en C++, en C#, en Java, ¿no?
Con Java sí hay una pequeña diferencia porque Java sí utiliza otras clases a veces. Pero entre C# y C++ es la misma historia, solo que uno es flechita y el otro es puntito. Nada más. Yo a veces cuando me preguntan en el curso, profe, quiero manejar esto, yo lo busco en C#, que hay un poco más de documentación, y luego lo transformo en C++, y es cambiándole el puntito por flechita. Y todo es lo mismo. Les paso el talán. Así que sin querer queriendo, si aprenden a programar PO en C++, ya también lo saben en C#. 2 por 1. Ah, Ludwig, pero ya estoy ya en un proyecto de ese tipo y creo que solamente puedo tener uno. Sí, ya te ganaron. Perdón. Listo. No sé, ¿tienen preguntas, dudas, consultas, comentarios? ¿Todo bien? Lucía, ¿todo bien? Sí, profe, más bien muchas gracias. ¿Sí? ¿Te puedo pasar esto para que les pases y tienen que tener tarea? Ya sí, profe, no hay problema, yo les envío. Ya, ok. Ludwig, sí, mándame un correíto y yo te recomiendo. Tengo un par en la cabeza que te podrían ayudar. Ok, a ver, te lo paso por interno ya, Lucía, para que tú lo Ya, profe, puedas gracias. pasar luego. Ok, tienen tarea, ¿no? Si no... ya, tengo que cerrar el archivito. Ok. Listo, ya te lo pasé, Lucía. Nada, muchachos, creo que el siguiente es el próximo miércoles, me parece. Sí, ahí, ¿no? El 1, entonces ya ahí nos vemos, ¿ok? Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, y ya el próximo miércoles le metemos un poco más de code, un poco más de código. Instalen el Visual Studio. Creo que por ahí les pueden rotar el manual de instalación que utilizamos en el curso del EPO para que lo puedan instalar y ya venimos netamente a codear en base a lo que han analizado aquí. ¿Ok? Muchachos, cuídense, estén bien. Nos vemos en la próxima. Chao, profe, gracias. Listo, chao.